Que nos gusta un buen sarao en España, ¿eh? No sé si será el clima, nuestra forma de ser, el pasarnos todo el día en la calle, o que nos venimos arriba bailando, aunque no tengamos ni idea de hacerlo. No me toques las palmas que me conozco, no me toques las palmas que no, que no. Pero aquí hay más fiestas que días tiene el año. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Mar de Español Arte y hoy os traigo algunas de las fiestas tradicionales de España. Veamos si en vuestros países también se festeja lo mismo. En la cajita de información os voy a poner el enlace a varias webs donde hablan de las fiestas españolas y, por supuesto, a la página oficial del Ministerio de Turismo con el listado de las fiestas de interés turístico nacional, donde a día de hoy hay nada menos que 150 fiestas registradas. Es imposible hablaros de todas ellas, así que me centraré en las más reconocidas internacionalmente o que se celebran en toda España o en casi todas las comunidades. La Noche de los Reyes Magos, los Carnavales, la Semana Santa y la Navidad. La Noche de los Reyes Magos tiene tres símbolos importantes: el roscón, la cabalgata, la carta y los regalos. El roscón de Reyes. Se trata de un bollo dulce aromatizado con agua de azahar. Tiene forma redondeada y está adornado con frutas confitadas. Se come solo o bien relleno, de nata montada, chocolate, crema, trufa o cabello de ángel. Yo soy del team nata. La gracia del roscón está en que en su interior aguardan dos sorpresas, una buena y otra mala. La buena es una figurita de cerámica o plástico y lo tradicional es que sea un mini rey mago. La mala suele ser una haba seca. La tradición dice que si te toca la figura, te coronan. Y si te toca el haba, pagas el roscón. El origen del roscón parece estar relacionado con las Saturnales romanas. Estamos hablando del año 217 a.C., celebraciones en las que se preparaban unas tortas redondas con higos, dátiles y miel. En España comemos roscón de Reyes solo unos pocos días al año, generalmente el 5 y el 6 de enero, o bien para merendar o bien para desayunar. Cosa que no entiendo, porque a mí me gusta tanto que lo comería cualquier día del año. La cabalgata de Reyes es un desfile de carrozas que se hace al atardecer del 5 de enero en toda España. Además, también se hace en Gibraltar y en Andorra. Pero mucho ojo si venís a España en esas fechas, porque quizá os toque pelearos con los abuelos españoles para coger los caramelos. Luchan ferozmente por coger todos los caramelos que puedan para sus nietos. Y luego los nietos ni se los comen. Así somos. Los protagonistas principales son los tres Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar, y por supuesto sus pajes reales. La música, la danza, la magia y el lanzar caramelos hacen el deleite de los niños y niñas españoles, que creen inocentemente que los reyes les traerán un montón de regalos durante la noche. A los no tan niños, si nos portamos bien, también nos suele caer algo. El primer rastro documentado sobre el origen de la cabalgata del Día de Reyes se remonta a 1866 en Alcoy, Alicante. La cabalgata conmemora la adoración cristiana de los Reyes Magos al Niño Jesús, que estaba recién nacido. Venían de Oriente, guiados por la estrella hasta Belén, para llevarle a Jesús tres presentes: oro, incienso y mirra. Y aunque en prácticamente todas las ciudades y pueblos medianamente grandes de España hay cabalgata de Reyes, la televisión pública española, TVE, emite todos los años el desfile en directo desde Madrid. Haré una especial atención a la cabalgata de Reyes de Santillana del Mar, en Cantabria, que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2009. La carta y los regalos. Para hacerle saber a los Reyes Magos qué desea cada pequeño o pequeña de regalo, unos días antes han de escribirles una carta, cuyo destinatario tradicionalmente ha sido a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. En ella se hace balance de lo bueno y lo malo de todo el año anterior y se enumeran los regalos que les gustaría recibir. Y mucho ojo, que si te has portado mal, te traerán carbón.
La noche del 5 al 6 se prepara algo de comer y beber para los reyes y agua y paja para los camellos. Sí, en España no viene Papá Noel con su trineo, pero vienen 3 señores con sus camellos. Todo muy normal, vaya. Carnavales. En muchas ciudades españolas se celebra el carnaval, que es una fiesta pagana inmediatamente anterior a la Cuaresma cristiana, por lo que su fecha es variable, entre finales de febrero y principios de marzo. Tradicionalmente comienza un jueves, llamada de Lardero, y acaba el martes siguiente. El carnaval se vive en la calle, con música y desfiles, y por supuesto, disfraces. Os nombraré algunos de los carnavales más importantes de España, todos ellos reconocidos como fiestas de interés turístico nacional. El de Cádiz, en Andalucía, reconocido desde 1980, pero no se queda ahí la cosa. También fue declarado Tesoro del Patrimonio Cultural Inmaterial de España en 2009 y Bien de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Andaluz en 2019. Existen referencias de este carnaval desde mediados del siglo XVI. Actualmente cuenta con diversos desfiles, concursos, comparsas, fuegos artificiales, exornos, la quema del dios Momo, etc. Pero lo más conocido a nivel nacional son sus chirigotas. Son pequeñas coplas con letras inventadas súper divertidas. Estas sátiras humorísticas hablan de diversos temas políticos, sociales, de la prensa del corazón. Que a ti también te ha pasado siendo un chaval, zapatos de noche al salir, con la bata puesta te decía tu mamá, a las 2 te quiero ver aquí. Ya te está liando más de lo normal, tu colega dice que yo dónde va, tómate la última y después nos vamos. Son las que vieron cuando gritas oh my god, te vas a tu casa con el colotón, llegas a la puerta con mucho sigilo. Despacito, tú mete la llave en el agujerito, mira con cuidado sin mover un pelo, y cuando la sacas se te cae al suelo. Despacito, empuja la puerta así con cuidadito, ya la tiene abierta y suena de repente. Hay que echarle aceite. Pasito a pasito, suave suavecito, vas para tu cuarto poquito a poquito, te quitas la ropa, te pones pijama, cuando te das cuenta, tu madre está en la cama. ¿Qué carajo? ¿Ya abierto a las 6 de la mañana? Vámonos ya. Y las agrupaciones musicales compiten por 3 premios: el vestuario o presentación, la calidad de las voces y la agudeza de las letras. El de Las Palmas de Gran Canaria, reconocido desde 2017, es una de las fiestas más antiguas de España, ya que tiene más de 5 siglos de vida y cuya relevancia es internacional. Se celebra en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Lo más llamativo de este carnaval quizás sería la elección del drag queen del carnaval, que se lleva a cabo desde 1998, pero igualmente importantes son las murgas, las agrupaciones locales, femeninas o masculinas, que realizan actuaciones disfrazadas homogéneamente, cantando a modo de sátira y bailando coreografías al ritmo de una batucada. Debido al buen clima canario, cuyas temperaturas oscilan entre los 18 y 24 grados, convierten a este carnaval en foco de atención para los turistas. El de Villarrobledo, en Albacete, está reconocido desde 2011. Desde 1510 ya hay referencias de este carnaval de origen medieval. Eran muy típicos los bailes de salón con máscaras.
A partir de 1980 se llevan a cabo también desfiles en las calles por las distintas comparsas. Aunque tiene similitudes al resto de carnavales, como en los desfiles, el concurso de murgas y chirigotas o el entierro de la sardina, el carnaval de Villarrobledo tiene varias peculiaridades, como el rastrillo de carnaval, la noche del orgullo manchego o el concurso de bodas, que lo hacen especialmente atractivo y único. Me ha llamado la atención lo del concurso de bodas y he aprendido que al parecer parodian bodas de personajes famosos o de vecinos del pueblo. Interesante, ¿verdad? El Día Águilas en Murcia está reconocido desde 2015. Sus raíces se remontan a finales del siglo XVIII. Durante el mes de agosto del año anterior se eligen a los 4 personajes principales que tendrá este carnaval: la Musa, Doña Cuaresma, Don Carnaval y la Musona. La musa representa el espíritu festivo, la fantasía, el ingenio y el humor. Es la encargada de poner el toque de magia a las calles de Águilas. Doña Cuaresma, sin embargo, representa justo lo contrario: el pudor, la seriedad, la abstinencia, y por eso hay una batalla para derrotarla en la que siempre gana Don Carnal. Don Carnal, por supuesto, es la reencarnación del dios romano Jano, y al triunfar sobre Doña Cuaresma, consigue para los habitantes de Águilas una semana de tregua para celebrar el carnaval con jolgorio, alegría y diversión. Pero a finales de las fiestas es vencido por Doña Cuaresma. Esa representación se hace quemando un muñeco en una hoguera en la playa de la Colonia. La Musona es otro de los personajes representativos de las fiestas. Hace alusión a los antiguos carnavales de la ciudad. Se trata de un personaje mitad humano, mitad animal, con su parte civilizada y su parte salvaje, la dualidad humana en sí misma. Su traje está íntimamente relacionado con el mar y lo puede llevar tanto un hombre como una mujer. El de la Bañeza en León está reconocido desde 2011. Esta fiesta popular empezó a coger fama durante la represión franquista, debido a la prohibición expresa de disfrazarse. Parece un carnaval desorganizado en comparación con los otros, y es que es el único que no tiene concursos de disfraces. Esta aparente anarquía consigue sorprender a cualquiera, ya que se disfrazan a deshoras e incluso llegan a disfrazarse en los puestos de trabajo. El domingo de carnaval hacen una carrera en forma de gincana, desde la antigua estación de tren hasta la Plaza Mayor, mientras que algunos vecinos van disfrazados de las fuerzas de seguridad del Estado, que intentarán por todos los medios que nadie llegue al final de la carrera. El Carnaval de la Bañeza es un reclamo cultural de otros carnavaleros de la geografía española, ya que la llamada Noche Bruja, creada en 1985, une a miles de personas, todas ellas disfrazadas, que durante la noche inundan las calles y los bares de la ciudad. Por último tenemos el de Vinaroz, en Castellón, reconocido desde 2007. Se trata del carnaval más famoso de la costa levantina, y aunque no se sabe exactamente el inicio de estas fiestas, existen documentos oficiales que hablan de ellas desde 1871. En su programa municipal de fiestas podemos encontrar la imposición de corbatines a los estandartes de las comparsas, la proclamación de las reinas, 2 grandes desfiles que se celebran en el último fin de semana, y diferentes actos de tipo deportivo, cultural o gastronómico. Al existir otra lengua cooficial en la Comunidad Valenciana, el carnaval pasa a llamarse en valenciano Carnestoltes, y por supuesto no podría faltar un concurso de paellas. Como ocurre con el carnaval canario, también cuenta con una gala de drag queen, pero además puedes participar en un concurso de karaoke, jugar en una batalla de confeti o salir a la calle en pijama o ropa de bebé durante la noche del pijama. Y al igual que el carnaval de Águilas, también cuenta con la figura de Don Carnal, que llega para tentar a los vecinos y vecinas a pecar descontroladamente durante 11 días de locura y desenfreno. Bueno, dejaré para un segundo vídeo las fiestas de Semana Santa y las de Navidad. Espero que os haya parecido interesante todo lo que hemos aprendido y ya sabéis, darle a like, suscribiros, darle a la campanita y espero vuestros comentarios. ¡Hasta luego, cocodrilo!